En México, millones de niñas y adolescentes enfrentamos diversas formas de violencia diariamente, y nuestras vidas están en constante peligro por el simple hecho de existir. El Estado de México tiene el mayor número de casos de feminicidio en el país, pues desde 2015 hasta ahora se han registrado 1,036 casos de feminicidio, de los cuales 136 corresponden a niñas y adolescentes. Sin embargo, señalan que estas cifras no reflejan la verdad y tampoco se aproximan a describir la gravedad del problema, pues gran parte de los casos son investigados como homicidios dolosos y no como feminicidios. A esta ausencia de datos confiables se le suma el nivel de impunidad, revictimización y violencia institucional, a la que las familias de las víctimas son sometidas en su camino por encontrar justicia. Yo soy Lorena Gutiérrez Rangel, mamá de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez. Fátima fue víctima de feminicidio el 5 de febrero del 2015 en la Lupita Casas Viejas, en el municipio de Lerma. Todo esto a un costado de la carretera Naucalpan-Toluca. El forense nos dijo esto. Nos dijo que toda la violencia que había sufrido Fátima fue porque opuso resistencia desde el primer momento. Nos dijo que Fátima era más alta que 2 de los 3 que la agredieron, y sí es cierto. También nos dijo que Fátima era una guerrera y yo le dije que no era cierto. Le dije, mi hija no era una guerrera, mi hija era una niña que quería llegar a casa, quería encontrarse con su hermano Daniel, jugar con Daniel, contarme su día a día. Le digo, Fátima era solo una niña que quería volver a casa, que quería abrazar a su papá, a su mamá, a sus sobrinos, a su hermanito. Le digo, no, nunca fue una guerrera. Han transcurrido 10 años desde la muerte de Fátima Gutiérrez, una niña de 12 años quien fue atacada y violentada sexualmente por sus vecinos Luis Ángel, Josué y José Juan al regresar a su hogar. Su caso, marcado por una crueldad extrema, visibiliza la violencia feminicida que se vive en el Estado de México y en todo el país. A diario, 3 niñas, niños y adolescentes mexicanos son víctimas de asesinato por alguien que intentó matarlos y lo consiguió, explican expertos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pues México es el segundo país de América Latina y el Caribe, solo por debajo de Brasil, con el mayor número de feminicidios diarios. Yo soy Guadalupe Sevilla Reyes, mamá de Wendy Jocelyn Ricardo Sevilla, víctima de feminicidio a sus 16 años en el estado de Xonacatán. Ella salió el 20 de marzo del 2021, ahí en Xonacatán, Estado de México, a dar una vuelta con su novio. Salió como a las 5:30 y después él regresa como 6:30, 20 para las 7 y me dice que mi hija se le desapartó, que a una distancia alcanzó a ver que ya no la encontraba. Entonces, pues ese 20 de marzo, pues yo, cuando llegó a decirme que ya no había visto a mi hija, yo le digo, márcale por teléfono, y él me dice, pues las llamadas ya no le entran a Wendy. Entonces agarro el teléfono de mi esposo, el mío, y pues sí, efectivamente ya no le entraban las llamadas a mi hija. Bueno, total que él ya se fue para allá con su familia. Entonces en ese momento pues es cuando empieza, como todavía se veía, pues yo tenía esa esperanza, o sea, nunca me imaginé que después a mi hija la encontrara sin vida. 2 días después, el 22 de marzo del 2021, una vecina fue quien alertó a Guadalupe sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Wendy en un canal de aguas negras en un paraje de La Manga, en Xonacatlán. De acuerdo con el peritaje, la adolescente de 16 años falleció por un edema cerebral por sumersión provocada por su expareja, Freddy, el chico que días antes dijo que había perdido de vista a Wendy. El caso de la adolescente también removió fibras sensibles, pues fueron sus amigas, niñas y adolescentes de la comunidad cargaron su ataúd y exigieron justicia con pancartas en mano y al grito de "ni perdón ni olvido, que se encuentra el asesino".
Organizaciones enfocadas a cuidar el bienestar de las infancias y adolescencias, como Mexicanos Primero y Fundación ANA, explican que en México 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de pareja y que las adolescentes tienen un 10% más de probabilidad de sufrir violencia y los adolescentes varones a ejercerla. Cabe destacar que cerca de 10 mujeres son asesinadas al día y muchas de ellas por su pareja sentimental o expareja. A la fecha, no es posible saber cuántas niñas y adolescentes son víctimas de feminicidio en el Estado de México, y solo es posible especular que los casos registrados son un porcentaje mínimo que ocultan las verdaderas cifras. José de Jesús Villalobos, representante de la Red por los Derechos de la Infancia de México, explicó para ADE Noticias que lamentablemente más del 90% de los casos de feminicidio infantil que se reportan quedan impunes por la falta de una buena impartición de justicia o porque las familias desisten de los procesos que al final del día son agotadores, costosos y revictimizantes. A Fati le gustaban mucho los poemas y su poema favorito era Margarita. Entonces en las tardes, ya cuando mis hijos fueron creciendo y todo, en las tardes yo me sentaba ahí, ponía una cobija a un ladito y en su columpio mis hijos se mecían y yo les recitaba poemas. Y a Fátima le gustaba que yo le recitara el de Margarita, o sea, que se lo dijera, porque no era tanto así como recitar, sino estar, se lo dice y dice, y a Fátima y a Dani les encantaba. Y Daniel muy frecuentemente le decía, Fátima, tú eres la princesa, tú eres la princesa. Cuando pasó lo de Fátima, Dani lloraba mucho y me decía, ¿verdad, mamá, que sí era cierto? Tú nos contabas el poema, dice, pero ¿cómo no sabías, mamá, ni tú ni yo, que era cierto lo que decía el poema, que la princesa se iba a ir y nunca más iba a volver, ¿verdad? Y le digo, no, hijo, no es eso. Dice, es que fue como algo, mamá, que nos estaba anunciando que nuestra princesa se iba a ir. Y le digo, yo le decía a Daniel, no digas eso, Dani. Y me decía, pero nunca va a dejar de gustarme Margarita, mamá, nunca va a dejar de gustarme. Siempre me va a gustar, dice, porque aunque se haya ido la princesa, dice, siempre va a quedar aquí la princesa en nuestro corazón. Y yo le decía, sí, Dani, y qué lejos estábamos de imaginar que iban a ser los dos, ¿no? Que él se iba a ir a buscar a la princesa también.